Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes 20 de febrero 2018 y preparados para llevarles, como cada martes, un punto candente en la economía. Fidel, David, buen mediodía. Saludos David, saludos Darcy, saludos. Buenos días Darcy, buenos días Fidel. ¿Cómo están? Hoy martes, como acostumbramos, sí, efectivamente, en nuestro segmento de un punto candente de economía nos traemos para ustedes una pregunta, caramba, de mucho peso. ¿Puede Venezuela superar la crisis que vivimos? ¿Podemos superar la crisis que vivimos en Venezuela? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque ciertamente su respuesta pues tiene que ver mucho con el ánimo y el desempeño económico de los venezolanos, Darcy. Por supuesto que sí, para que haya un buen desempeño económico también tiene que haber un buen desempeño político, indiscutiblemente, para garantizar ese estado de bienestar económico sostenidamente y también de bienestar social para toda la población venezolana. David y Fidel, no es secreto que el 2018 Venezuela empezó este año con mucha crisis, con muchos problemas muy difíciles realmente, al punto tal que en la actualidad la preocupación del venezolano sigue siendo la economía, es protagónica, dada la crisis y el problema económico, cómo se le va presentando día a día y su forma, qué posibilidades tiene para resolverlo en cuanto a la satisfacción de sus propias necesidades. Sin embargo, mientras los adversarios califican a la crisis como esta crisis que es de orden humanitario, el oficialismo dice que se trata de una guerra económica. El gobierno no ha encarado, todavía no le ha dado rostro hacia el colectivo, no le ha dado una respuesta de quiénes son los actores de esa guerra económica y por qué. Hay que considerar que también no se publican cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, que lo hizo la última vez en 2015, cuando publicó que para el tercer trimestre de ese año 2015 la inflación había cerrado en 141,5%. No se conocen cifras, sin embargo, el gobierno también presentó un plan para enfrentar la crisis 2018 en este año justamente, y en 5 puntos fundamentales que fueron atacar los altos precios en los productos de primera necesidad, lograr la recuperación integral de PDVSA, estabilizar el nuevo sistema de divisas, el petro, una criptomoneda para garantizar la estabilidad económica y consolidar el apoyo de todos los venezolanos en cuanto a los sectores sociales y económicos. Eso es lo que plantea el gobierno. Pero ¿cómo superar esta crisis, sobre todo cuando tenemos ya se hablan de elecciones presidenciales? David sí, y Fidel. Sí, ciertamente esos 5 puntos anunciados, esos enunciados por parte del gobierno que tiene el plan del gobierno para recuperar la crisis, pues son unos enunciados que desde el punto de vista formal, digamos, contemplan una serie de valores y de principios que efectivamente los venezolanos aspiramos. Entonces estamos en el plano de las promesas. En ese sentido, pues, el nuevo plan anunciado por el gobierno es una continuidad de otras medidas que ha venido efectivamente desarrollando el gobierno a lo largo del tiempo en el pasado. Por ejemplo, la gran misión de abastecimiento soberano seguro, GEMAS, como se le llamaba, y tantas otras, la creación del SUNDE y otros elementos que iban pues a combatir, por ejemplo, el incremento desproporcionado de los precios, a garantizar la producción y el abastecimiento, etcétera. Y sin embargo, con el paso del tiempo, mire ya a dónde vamos. Entonces, ciertamente se están haciendo propuestas por parte del gobierno y planes en el sentido de vamos a controlar la situación, pero se sigue manejando en el trasfondo el mismo discurso de que todo esto es producto de una guerra económica, de una intervención extranjera, de una serie de factores que están conspirando para, digamos, destruir los proyectos y los planes del gobierno para solventar la situación económica, productiva y de abastecimiento de los venezolanos. Y todo esto pues sin apuntar realmente al fondo del tema, que es producir, ¿no? De generar las condiciones apropiadas para que las empresas, para que las personas, para que los inversionistas pues puedan destinar sus recursos a generar productos, a generar producción y eso, a generar empleo. Entonces estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, hay crisis y hay elecciones. Se prevé, David, que las elecciones presidenciales van a ser determinantes en cuanto al porvenir del país. Venezuela, estas elecciones no van a ser determinantes porque carecen de reconocimiento internacional. O sea, no podemos realizar elecciones sin un cambio de Consejo Supremo Electoral, sin presencia de garantía internacional y sin cambios en los sistemas electorales.
Ahora, en Venezuela se está viendo un colapso del poder público nacional. Cuando una moneda, cuando quien sostiene el valor de una moneda es el gobierno. Si el gobierno no puede sostener el valor de la moneda, si la moneda se destruye, es un colapso del mismo gobierno. Claro. Y estamos viendo un colapso del poder público en Venezuela, que puede llevar a una crisis humanitaria de mayor envergadura. De mucha mayor envergadura. Eso es lo que está pasando aquí. El poder público se está destruyendo, la capacidad del gobierno para responder cada vez es menor. Exacto, la capacidad de respuesta, sobre Correcto. todo para enfrentar estructuralmente los problemas tan graves que estamos padeciendo todos los venezolanos. Y no solo ello, Darcy y amigos, y David, sino que también el gobierno entonces está haciendo esfuerzos distractivos para no atacar el origen de las cosas realmente y solucionar problemas, y tal vez para ocultar la incapacidad que se tiene. Entonces se orientan prioridades, por ejemplo, al tema electoral para fuera de fecha y adelantado, elegir presidente de la República. Entonces meter al país en un carnaval electoral en medio de una situación extremadamente compleja como la que Y estamos sobre viviendo. todo aquí que estimar lo siguiente, David y Fidel, que el gobierno, según muchos especialistas en análisis del discurso, han planteado lo siguiente, que el gobierno debe trabajar de una forma intensiva en la parte discursiva para empezar a recuperar la confianza, porque ha perdido la credibilidad y la confianza en la mayoría del colectivo, y no es para menos, porque el efecto de demostración de su gestión está a la vista de todos, sobre todo ante lo crítico del panorama económico nacional. Mire, el gobierno no tiene posición internacional, no tiene prestigio internacional, está fuera de los mercados de crédito internacionales, no tiene confianza no tiene confianza exterior para realizar ningún programa económico. Para solicitar financiamiento. Entonces, yo insisto, estamos en un problema de colapso del poder público en general. Una crisis que inclusive hacer elecciones puede agravarla aún más. Y con un gobierno que mira a la pared. Dios Está mío, mirando a la pared. Debemos cumplir una pauta comercial y enseguida regresaremos con este tema que estamos abordando hoy como un punto candente en la economía. ¿Venezuela podrá superar su crisis? No se aparten, por favor, que enseguida regresaremos. Continuamos con ustedes en este martes en Un Mundo de Economía, y hoy estamos en un punto candente de economía analizando un tema muy, muy, muy importante para nosotros en Venezuela. ¿Puede Venezuela superar la crisis? Ese es el tema que nos estamos preguntando. Y por cierto, en función concreta de la pregunta, ¿podemos los venezolanos, podemos como país superar la crisis? La respuesta es y tiene que ser sí, por naturaleza, porque además ciertamente el país tiene los recursos para superar la crisis, porque en el fondo la crisis que estamos viviendo los venezolanos no es una crisis económica, porque no deriva de la inexistencia de recursos que puedan ser utilizados para la generación de riqueza. La crisis nuestra deriva del hecho de que no hemos sabido qué hacer con los recursos que tenemos para generar riqueza, que es otra cosa. O sea, estamos hablando de que el fondo de la crisis nuestra es un problema de tipo gerencial y por lo tanto está enmarcado en el punto y en el tema político y por supuesto en el tema cultural, pero no es un elemento de orden económico. Hay, por supuesto, en torno al asunto, cómo atacar, cómo superar, qué hacer para revertir la crisis y salir de ella. Hay pues una cantidad de propuestas de las que estaremos conversando en el próximo segmento, y hay una serie de escenarios, por supuesto. Lo cierto, que vamos a comentar ahorita, lo cierto es que pues el gobierno ha estado intentando atacar la crisis, pero haciendo o utilizando, digamos, las mismas herramientas y las mismas políticas que generaron la crisis. En consecuencia, pues la solución no llega y de hecho se alarga en el tiempo y se van agravando los indicadores, indiferentemente de todos los planes y los programas de orden social que el gobierno ha venido adelantando, como por ejemplo la distribución de las famosas bolsas de alimentos, que según el gobierno están llegando al 73% de la población, según el gobierno, pero
Esa no es la realidad. Hablemos, David, de cuáles son los posibles escenarios que podrían darse en este 2018, dado de que hay un escenario de elecciones presidenciales. Se manejan 4 escenarios. Bueno, las elecciones presidenciales no están reconocidas por la comunidad internacional. Ya lo hemos dicho. Eso significa que no van a reconocer la validez de lo que salga de esas elecciones. Si para realizar un cambio político con elecciones tiene que haber un cambio del Consejo Supremo Electoral, tiene que venir observadores internacionales y tiene que haber verdaderas garantías a la comunidad internacional. Correcto. De lo contrario, no se va a reconocer un Hay resultado. 4 escenarios que se están planteando y son escenarios, un número, el primero sería el escenario que está asociado al cambio político, un segundo escenario que haya un golpe militar para reajustar y sobre todo ir hacia el control y la estabilización de todas las variables que tenemos, sobre todo en el campo económico y social. Hay un tercer escenario que está planteado con que permanezca el gobierno, el presidente Maduro, y en su gestión, pero que tendría que hacer ajustes económicos severos para revertir la situación actual. Y hay un cuarto escenario que está proyectado, que es como una posible intervención extranjera. ¿Cómo manejas tú eso? Que no es descartable. No, la intervención extranjera no es descartable en el marco de una crisis humanitaria. Pongo el ejemplo de Somalia. Somalia es un país cuyo poder público interno colapsó, cuyo sistema económico se destruyó, y que por una razón humanitaria fue necesaria una intervención internacional. Ese escenario es posible en Venezuela de seguir este camino de deterioro en el que estamos. Exactamente, y que cada vez es mayor. Lamentablemente, Fidel nos acaba de decir, viene de una reunión de la UNED y dice que es peor el panorama que el color negro. Exacto. Sí, porque cada día que pasa va agarrando la crisis una velocidad tremenda. Y lo peor es que no se aborda estructuralmente, no se abordan las causas, sino las consecuencias, dándole unas salidas inmediatas, coyunturales, muy, vamos a decirle, sin ninguna planificación, como son medidas, como decimos aquí en Venezuela, pañitos calientes. Así es, y son pañitos calientes que como tal, pues si no están atacando la razón del problema, pues no se está corrigiendo el problema, y entonces se va profundizando. Ahora, ciertamente ya ha llegado la situación del país a una gravedad tal que la economía simple y llanamente de este país está paralizada. Ya no podríamos decir que estamos presenciando, por ejemplo, la posibilidad de que el país entre en colapso, que estamos en un proceso de colapsamiento de la economía. No, la economía y el país ya colapsaron y lo que estamos viviendo es simplemente el resultado del colapso. Es un colapso total donde tenemos un gobierno fallido que no está en capacidad de responder, un país que no tiene ya los recursos económicos para responder porque la producción de petróleo, por ejemplo, se vino al piso, la producción de otros minerales también, los precios encima se vinieron abajo a nivel internacional. O sea, un compendio de cosas, la economía se paralizó, la industria está paralizada, los inversionistas no invierten, las empresas se fueron, la producción cayó 70% de bienes. Las reservas internacionales tenemos en 9 millardos y un poquito el nivel más bajo de toda la historia contemporánea de Venezuela. Un panorama tremendo. Por lo tanto, David, más que para que se dé ese cambio en el modelo económico, pues indiscutiblemente tiene que cambiar el modelo político y cómo empezar, porque debe haber una reestructuración de todo. Venezuela necesita un gobierno de emergencia, un gobierno de coalición que entre inmediatamente a estabilizar la situación económica, elimine el control de cambios, logre un acuerdo con los multilaterales y realice la política mínima necesaria para que este país se estabilice económicamente. Ahora, reinstitucionalizar el país, eso sería el segundo paso. Ese sería el segundo paso y que nosotros tenemos que hablar en el próximo segmento. Eso es muy importante. Exactamente, y queremos profundizar un poquito en eso, de poderles plantear a ustedes, presentarles qué se está comentando, qué se está analizando, cuáles son los planes que hay, porque sí los hay, desde el punto de vista político y económico para superar la crisis, porque evidentemente el país tiene los recursos para ello y también dentro de ese recurso está el recurso humano y toda una cantidad de mentes en este país que han estado pensando desde hace rato qué hacer con nosotros. Vamos a hacer un corte comercial y regresaremos para continuar hablando. ¿La crisis de Venezuela puede ser superada? Por supuesto que sí. Ya venimos.
Continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Estamos hablando hoy, tomando como un punto candente en la economía, Venezuela puede superar su crisis. La Asamblea Nacional en el año 2016, a través de unos economistas que fueron convocados, como Asdrúbal Olivero, Felipe Pérez Martí, el profesor Ronald Balsa, Leonardo Vera y Rodrigo Agudo, y por supuesto Víctor Álvarez, presentaron al gobierno una serie de propuestas para estabilizar la economía, un plan de estabilización económica. Rápidamente les enumero las propuestas, parece que fueran repetitivas, pero es lo que hay que hacer para hacer los correctivos de orden económico. Respetar el derecho de propiedad, disminuir la inflación, mejorar el ingreso de la población, apoyar sobre todo la producción nacional, incentivar la diversificación de la economía, unificar gradualmente el tipo de cambio, flexibilizar el control de precios, diseñar una nueva política petrolera, aplicar una política social eficiente para reducir la pobreza, refinanciar la deuda externa y transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En efecto, eso es lo que hay que hacer, Fidel, David y ustedes, amigos televidentes. Como plan, medidas a tomar para un plan de estabilización económica. Pero para llevar dicho plan no es solamente la voluntad y sobre todo el tratamiento a lo económico, a la parte, al sector económico. Si no hay un cambio político, si no hay un cambio en el modelo político, ¿en qué consiste eso? Porque no puede haber un cambio económico sin el cambio político. Un cambio en el modelo, en el sistema. Un cambio en el modelo político necesariamente pasa por un cambio constitucional. Aquí hay que diseñar un poder público de nuevo tipo para este país porque el anterior modelo de poder público colapsó. Y el anterior también. Y el anterior también. De la Cuarta Los República. pasados. Los pasados. Personalmente, los países exitosos tienen un propósito de poder. El poder público tiene propósito. Ese poder público es sostener libertades. El propósito del poder público es sostener la libertad. Dentro de eso, la libertad económica, la libertad a la libre empresa, a la economía de mercado, que es la base de estabilidad económica. Correcto. Segundo, un gobierno no puede ir contra los principios del poder público. Es decir, no puede ir contra las libertades. Claro. Eso sería, el poder público es como una compañía anónima, tiene una razón social, tiene una cosa que hacer. Claro, unos objetivos que cumplir, por supuesto, se debe a los ciudadanos. Segunda parte, los ciudadanos necesitamos un sistema de representación de los diferentes sectores del país que no está presente en el gobierno. Para eso necesitamos un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado representa a los estados, es la Cámara territorial y tiene poderes y tiene importantes poderes que regulan el Ejecutivo. Claro. Correcto. De manera, amigos, que lo que está comentando No. David es simplemente está haciendo referencia a que para poder efectivamente salir de la crisis hay que hacer cambios profundos. Y eso es lo no que solamente del régimen político, del gobierno, no se trata solo de cambiar un gobierno y de cambiar un modelo económico, sino que efectivamente se requieren hacer cambios estructurales profundos en el sistema político que nosotros nos hemos definido. David, y es lo que debería hacerse aquí en Venezuela. Es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, exactamente. Es lo que tenemos que tú nos hacer. has dicho entre telores algo muy importante también que quisiéramos compartirlo con la audiencia, que hace falta la estructuración del poder, lo cual no existe prácticamente, no ha existido aquí en Venezuela. Nosotros como ciudadanos estamos excluidos del poder. Nosotros tenemos que tener representación en el poder político, pero son varias clases de representación. La Cámara de Diputados es una Cámara electoral, la Cámara de Senadores tiene que funcionar como una representación territorial. De estados, ajá, en De el estados. caso venezolano. En el caso venezolano, o sea, diferentes grupos están representados en las diferentes cámaras. Eso no lo tenemos hoy en día, porque No, por ejemplo, la no, Asamblea no. Nacional Constituyente solo representa un sector del país. Solo representa un sector del país. Así es, y en el gobierno solo hay una Y representación los demás de un sector del estamos país. El resto excluidos del país o no están existe. excluidos. El resto del país no existe. Esas son parte de los orígenes de los problemas que estamos viviendo. Ahora, ciertamente, como estamos hablando de solución a la crisis, les comentábamos en el segmento anterior que estaban presentes 4 escenarios. Por ejemplo, el tercer escenario hablábamos de la posibilidad de que el gobierno actual se mantenga en el tiempo, en el poder, pero someta entonces el país a una serie de cambios de políticas económicas que tienen que desarrollarse y que lo haga obligado por las circunstancias. Ese escenario está negado
por naturaleza, porque efectivamente no habiendo presente nada de esta estructura del poder del que estamos hablando y no habiendo representatividad de todas las mayorías del país, el gobierno entonces va a seguir simplemente defendiendo y protegiendo los intereses de un sector del país. En consecuencia no van a haber cambios. Entonces la salida estará en alguno de los otros 3 escenarios y donde habrá por supuesto cambios. Lo que sí está ocurriendo en el país en el momento actual es que hay fuerzas que efectivamente, tanto externas como internas, que están allí interactuando y pujando hacia caminar hacia alguna de estas direcciones de los escenarios que están presentes. ¿Qué podemos tener seguro los venezolanos a futuro? Va a haber una salida, va a haber una solución, porque la situación actual es insostenible y por lo tanto esto tenderá por naturaleza a solventarse y a resolverse en alguno de los escenarios que están planteados, de los que no se puede descartar ninguno en realidad, incluido el tercero, en el que se mantenga el gobierno y haga los cambios que tiene que hacerse, ¿no? Porque rectificar es de sabios. Para hacer eso, el gobierno tendría que llamar a sectores de la oposición tiene que hacer a formar parte del gobierno. Sí, tiene que hacer un gobierno de coalición. Y tal situación no lo van a aceptar ellos. Es probable. Por lo tanto, bueno, nosotros seguiremos aquí llevándoles a ustedes y tratando sobre este tema, Dios mío. Sí, es un tema muy extenso. Muy extenso, nos falta tiempo realmente y de mucho interés porque todos estamos involucrados en esta problemática, en esta crisis que vivimos día a día todos los venezolanos. Que tengan una feliz tarde, se nos acabó el tiempo a ustedes. Gracias David, gracias Fidel. Gracias, gracias. Los invitamos para que estén con nosotros el jueves. Vamos a estar en nuestra sección de frontera analizando un tema del área, como corresponde, y el viernes tendremos a un par de emprendedores del sector de refrigeración bien interesante con quien estaremos conversando. Ya saben amigos que debemos cada vez más conducirnos con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.